Ya lo saludé, pero le voy a decir buenos días de nuevo. Pensando en esto de la adoración, quiero seguir con la misma línea que los jóvenes están manejando en el campamento, ¿no? Y de alguna manera titulé el mensaje para esta mañana, Dios, centro de nuestra adoración. Y aunque vamos a ver el capítulo 4 del Evangelio de Juan, quiero primero hacer alguna introducción. Primero saber, con este ejemplo que te daba de creemos en que las cosas no se hicieron solas, este edificio tuvo que tener un arquitecto, tuvo que tener alguien que un pienso. Aunque murió hace muchos, quizás hasta un par de siglos, el pintor de aquel cuadro existió, de lo contrario no existiría ese cuadro. Nosotros podemos ver cómo Dios se revela a través de su creación. El tema es que si solo nos quedamos con la creación, nunca vas a poder saber cómo ser salvo. Y lo que le pasa a los hombres al rechazar su palabra es que se levantan sus propias religiones y caminan por caminos que se distorsionan a sí mismos. Distorsionan lo mental, lo emocional, lo físico a veces, y terminan aún destruyendo sus familias. Porque cuando nosotros ponemos en lugar de adoración otra cosa que no sea el único que merece la adoración, o sea, Jehová, nuestro Dios, Jesucristo, lo que va a acontecer es que las otras cuestiones tienen que ver con el enemigo. Y el precio por adorar en otro lugar es tan alto, amigos. El precio de no entender quién es el centro de nuestra adoración es alto. ¿Por qué? Por muchas cosas. Pero sobre todo, y hablemos de nosotros los evangélicos, se levantan personas que van a decir cualquier barbaridad desde nuestros púlpitos, y como nosotros no hemos puesto en su lugar al Dios que vive por los siglos de los siglos, Él está en su lugar, te aclaro, no es que nosotros lo ponemos en su lugar, ¿no? Pero en nuestro corazón no le damos el lugar que Él tiene, entonces empezamos a creer cualquier cosa. Mas gracias damos a Dios porque Él nos muestra en su palabra, lea su palabra. Si nunca ha tenido esta costumbre, aunque sea un capítulo por día. Miren, en algunos discipulados que estamos teniendo varios, hoy me estoy separando de uno, estoy dejando a alguien al frente y me encanta, pero uno de los jóvenes que estaban ahí trabajando o escuchando, alguien vino a preguntarle sobre el Evangelio y lo que ella creía, lo que él creía, y le dijo, bueno, empecemos. ¿Y sabe qué le recomendó? Leer un capítulo por día de la palabra. Si yo no leo la palabra de Dios, no hay renovación de mente. Y si no hay renovación de la mente, no puedo poner en ese lugar de adoración que Dios tiene que estar. ¿Me entiende? Ahora, ¿de qué forma creemos que Dios se revela a sí mismo? Dios se ha revelado a sí mismo a través de su creación. Pero su mayor revelación, ¿sabe quién fue? Tiene nombre, Jesús. Jesús es la mayor revelación del mismo Dios. En Él mora la totalidad de la deidad. Él es Dios y Él es hombre. ¿Cómo? Bueno, no me pregunte. No sé cómo es, no sé. Porque la Biblia lo dice claro. Grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. ¿Cómo? No me pregunte, pero lo hizo. Puedo entender que lo hizo y puedo adorarlo porque Él me permite, con el entendimiento que nos da, algunos más, a otros menos, pero con el entendimiento que nos da, poder adorarlo como Él se merece. ¿Hasta ahí va conmigo? Y es su Espíritu Santo, tercer persona de la Trinidad, que nos convence, ¿sabe de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Perdón.
Y es la Biblia, su auténtica y vigente revelación para cada milenio, para cada día, para cada generación. Y no cambia. Y vos podés, leyendo la Biblia, saber si yo estoy hablando verdad o no. Y el día que yo no hable verdad, primero vení y decímelo, ¿no? Porque también me puedo equivocar, soy humano. Aunque no parezco, soy. Primero decímelo. Y si persisto, bueno, tenés la libertad. O primero córramela a mí, porque los bautistas tenemos la posibilidad de correr al pastor, o de lo contrario, váyase, porque si no enseñan lo que acá dice, no puede estar en un lugar donde no se enseñe lo que Dios dice. ¿Me explico? Bien. Los bautistas nos caracterizamos a la hora de pensar en la adoración en la centralidad de la Biblia. La palabra escrita e inspirada por Dios es y será la única autoridad de fe y de práctica. Porque es solo ella la que nos puede enseñar cómo necesitamos o cómo debemos adorar. ¿Para qué? Para no llevar fuego extraño al altar de Dios. Para que no me digan, usted decrete y le será hecho. Como si yo mandara a Dios y no al revés. Señor, no decrete nada, joven, no decrete nada. Busque su palabra y ruegue que Él tenga misericordia. Ni Jesús hizo eso. Porque fue y dijo, Padre, pasa esta copa de mí. ¿Por qué no decretó? Señor, decreto que no voy a la cruz, punto. No, obedece al Padre y le dice, hágase tu voluntad. O sea, sobre cualquier tema, la palabra es quien nos enseña cómo se debe hacer. Es la única que nos puede redarguir, o sea, que tiene el argumento contra cualquier error o falta de nosotros. Si hay algo, y puede pasar, que aún todavía tenemos equivocado porque no vas a saber todos los temas. Vamos aprendiendo, la revelación se va extendiendo cada vez más hasta que vamos comprendiendo cada vez más cosas, pero no nos alcanza la vida para aprender todo de Dios. Porque Él es muy grande, es inmenso. Lo bueno, y tenés que saber que aún así, siendo tan grande y nosotros tan chiquitos, Él te ama. Quiero remarcar que toda la Escritura, y no es cualquier Escritura, es esta Escritura, la Biblia, porque hay otros sagrados escritos, y usted lo sabe y lo respetamos, pero no solo no se le asemejan, sino que tampoco son inspirados de Dios. ¿De acuerdo conmigo? O sea que Dios revela su amor a través de la naturaleza y de la Biblia. La perfección y la complejidad de la naturaleza nos habla de un creador brillante y responsable de ti. No te perdió de vista. Y probablemente, porque así es la vida, por el pecado, por malas decisiones, porque no le podemos echar toda la culpa al pecado ajeno tampoco, ¿no? También hay responsabilidad nuestra, pasamos por caminos y sendas de muerte, de tinieblas, de dolor, de dificultad, pero Él así y todo sigue a tu lado. Quizás no lo ves todavía, quizás no hizo ese milagro, pero sé y lo he visto en muchos de ustedes cómo Dios trajo de un momento a otro paz a la vida y a la familia. ¿Es así o no? Amén que sí. Entonces, si estás todavía en valle de sombra y de muerte, no temas mal alguno, porque Él estará contigo. Puedes confiar. Ahora, esto con respecto a la naturaleza, vemos un creador brillante, pero la Biblia revela su carácter y su propósito con su creación. La creación es la revelación general de Dios, podemos decir, es brillante, mientras que la Biblia es la revelación universal porque nos dice y nos lleva mucho más allá, es eterna, nos muestra cómo podemos solucionar el tema que nos separa de Dios. Es fantástico. Si Dios no se revela a sí mismo, sería imposible para nosotros conocerlo y amarlo.
Si Dios no se revela a sí mismo, no puede comunicarnos el plan de salvación. Sería imposible entenderlo. Si Dios no se revela a sí mismo, no podríamos tener una relación estrecha con Él. Si Dios no se revela a sí mismo, nos haríamos daño poniéndonos nosotros mismos en el lugar de adoración. Tiene que venir y pedirme perdón. No me diga que alguna vez no lo pensó, lo dijo. Y no digo que no tenga, Lo que digo es que si vos permanecés en ese lugar, no vas a perdonar y a la única persona que se hace daño sos tú y no estamos obedeciendo y adorando a Dios. Porque solo cuando vos lo conocés profundamente es cuando te rendís a Él. Y podés entender que Él es el único digno de toda alabanza y de toda adoración. Y rendir tu orgullo alejándote de lo malo. Yo hice como un versito cortito ahí. Dije, si Dios no se revela, nuestra maldad nos condena. Si Dios no se revela, nuestra maldad nos condena. Venía con un predicador que vino a traer un ministerio a Uruguay. Entonces lo fui a llevar a donde iba a dar la charla. Y este hombre venía charlando con nosotros y en un momento dijo algo que para mí me quedó impregnado, ¿no? Y decía, a veces somos como el cedro del Líbano, dice, es el árbol más alto, más alto. Y un día iba a predicar a la iglesia, decía él, y no sé por qué Dios trajo eso a mi mente. Y me dijo, ¿estás orgulloso de ser el árbol más alto? Bájate de ahí porque eso me corresponde a mí. Y yo me lo tomé para mí, dije. ¿Por qué? Porque si la Biblia es clara, ¿no? Sobre toda cosa guardada, y ese es el que analizar. Lo que vos haces con la palabra de Dios no es mi tema es lo que yo hago. Yo no voy a dar cuenta por lo que vos hiciste, ni vos por lo que yo hago. Cada uno da cuenta de sí. Entonces me arrodillé y dije, Señor, si hay orgullo en mí, quítalo. Vinieron varios problemas y situaciones y tuve hasta que pedir perdón. Y Dios me mostró, no es que sabes todo, Richard, yo hago la obra. Y a veces en una charla que no era, o vos pensás que no era para vos, Dios trae algo para tu corazón y te pone en el lugar que vos tenés que tener como adorador y lo pone a Él en el lugar que Él tiene que tener como digno de toda suprema alabanza. Ahora, ¿qué maldades hace el hombre actualmente por darle la espalda a Dios? Bueno, podríamos hablar de muchas cosas y no creo que vamos a entrar en eso, ¿no? Pero sin Dios, y escuchá, no hay motivo por el cual guardarse para el matrimonio como diciendo, este es el mejor regalo que te puedo dar esta noche, mi amor. ¿Y sabe qué? No hay nada más lindo. Pero si no hay Dios, no hay moral. ¿Por qué está bien eso o por qué está mal? Somos como animales, sin reconocer lo que está bien y lo que está mal. Sin Dios, no hay problema. No hay motivo por qué no matar a un niño desde el vientre. Si no es humano, ¿quién lo dice? Vos crees que es humano, yo no, entonces lo mato. Sin Dios, no hay motivo. Es más, sin Dios, no hay motivo por qué no robar a los ricos. Y nos parecemos a Robin Hood, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué importa? Si ellos tienen, nosotros no. Andá y agarra. No hay motivos. Sin su revelación no hay motivo para no ver pornografía, no hay motivo para no dar rienda suelta aún a la atracción al mismo sexo, ni por qué obedecer a los padres, ni por qué no mentir o robar. Si no hay Dios, no hay moral. El hombre y la mujer sin la revelación de Dios tiende a ponerse en el lugar de la deidad o a hacerse un diosito a su forma y satisfacción, comenzando a demandar adoración para sí mismo. Soy la madre, punto. ¿Y qué? El hijo tiene que entender por qué hace las cosas. No, pero yo soy la madre y no importa. A veces los hijos decimos que se arregle, ya es grande. Mejor preguntemos a Dios lo que Dios quiere, porque si no nos vamos a poner en el lugar que no corresponde. ¿Me explico? ¿Me explico? Bueno, ahora me explico entonces.
Tendemos a querer ser el centro de toda adoración. El pecado nos llevó ahí. Y vivir en el lugar que no corresponde acarrea las peores consecuencias para ti y tu entorno. Y como hacemos que funcione mal ese mecanismo, trae mal sobre nuestras vidas. Tengo más para decir, pero Dios puso en mi corazón que fuera este capítulo y me voy a ir por ahí. En Juan capítulo 4, dice Juan, que le pusieron como título Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y mire lo que dice, y le era necesario pasar, ¿por dónde? ¡Wow! ¡Qué fuerte! Quizás vos no lo has visto, pero ese día que te encontraste con Jesús y que le entregaste tu vida, Jesús le era necesario. Y quizás mandó a alguien, o quizás fue por la radio, o quizás te llegó un folleto, o no sé. Pero allí le era necesario llegar a Jesús, a tu corazón. Y sobre todo a romper con cualquier prejuicio. A veces estamos en la calle y medimos, o entre los familiares aún lo hacemos, medimos a quién le vamos a hablar o a quién le vamos a tratar bien o a quién no. Pues Jesús rompe todos los prejuicios que había con los samaritanos y fue hasta allí y le era necesario romper esos prejuicios de judíos samaritanos para mostrar su gracia. Lo que nosotros debemos hacer es mostrar la gracia. Y no es algo fácil, amigos, porque hay que negarse a uno mismo, hay que tomar la cruz cada día y seguirle. Amar a los otros, sobre todo los que están más cerca, porque a los que nos vemos el domingo usted va a decir, che, qué buen pastor que tenemos, sobre todo Mario, ¿no? ¿Sabe que Mario es más bueno que yo? Él es Mario bueno, yo soy Richard Gutiérrez, él es más bueno que yo. Ahora lo expliqué porque algunos no saben cómo es el apellido de Mario. Pero dicen, che, qué bien, Richard, y así todo. Probablemente haya más de uno que diga, conmigo se equivocó. Y lógico, somos humanos. Pero aún así, tanto mi responsabilidad hacia vos como la tuya hacia mí es mostrar el cortar con prejuicios. ¿Por qué tenían los prejuicios los samaritanos? Porque estos se habían contaminado con los otros pueblos. Ya no eran puros judíos. Y como no eran puros, los separaron. Y Dios dice, a mí no me importa si vos y yo somos puros, vengo por ti. Vengo por ti. Me es necesario pasar cerquita de tu corazón. Y dice el 6 o el 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, Jesucristo es hombre, 100% hombre y 100% Dios. Si fuera solo Dios y hubiera vivido la vida en Dios, no sé si me expliqué lo que quiero decir, no se hubiera cansado, porque era Dios. Pero como hizo la voluntad del Padre y lo vivió como humano, puede decirte que seas imitador de Él, puede decirnos a mí también, que seamos imitadores de Él. ¿Por qué? Porque si Él lo hubiera vivido como Dios, yo no tengo cómo copiarlo. Le tengo que decir, Jesús, no te enojes, pero yo no puedo. Ahora, si Él lo vivió como hombre, puede decirte, viví como yo viví. Podés librarte del pecado, podés perdonar al que te hizo daño, podés pedir perdón y arrodillarte reconociendo tus errores, si es que podés imitar a Jesucristo. Y empezar a restaurar relaciones. Para atrás no podemos ir, pero nuestro futuro, nuestro hoy, nuestro ahora, si soltamos el pasado, nos permite un mejor futuro en Cristo. No estoy prometiendo no lágrimas, estoy prometiendo mejores relaciones. Estoy prometiendo, y ni siquiera yo, verte mejor a ti mismo. La versión de Dios
para tu vida. ¿Dice amén? Gracias. Me perdí ahí. Cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como el mediodía. Y vino una mujer de Samaria, ¿sabe qué vino? A buscar agua. ¿Qué va a ir al pozo, Richard? ¿Qué pregunta la tuya, no? Porque los humanos tenemos cierta sed que va mucho más allá del agua común. Necesitamos agua de vida. Agua de vida. Y Jesús le dijo, dame de beber. Qué interesante esa pregunta. A veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo hacemos para hablarle a este que está en la calle? ¿O cómo hacemos para hablarle al pariente ese que es gruñón? Espero que no sea usted justo el pariente gruñón, ¿no? Pero hay parientes que sí, ni le hablé porque te va a decir de todo. Bueno, les comento que mi papá en un momento difícil, está pasando un momento difícil de salud. Y bueno, yo traté de acercarme para hablar con él y sobre todo de Jesús, porque no quiero que se vaya de esta tierra sin Cristo. Me ladra y yo sigo ahí paradito, me callo y cuando puedo le hablo, pero siempre le abrazo, le doy un beso y le digo que lo amo. Si bien quizás no supo decírmelo a mí cuando niño, hoy yo estoy en Cristo, soy nueva criatura. Lo que no hicieron conmigo, yo puedo hacerlo con los otros. ¿Entiende? Perdone, pida perdón. Siga adelante, el futuro está hoy acá, vívalo en Cristo. Ahora, con esa agua que Él da, ¿no? Y Jesús le dijo, no sabemos ni cómo hablar. Y Jesús empezó con algo sencillo. Entabló la relación con una mujer, ya era impensable en ese tiempo, y encima samaritana, olvídate, no podía pasar esto. Y le dijo, dame agua, dame agua. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad, verso 8, a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y por la duda la Biblia nos los aclara, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. No lo piense hacia las personas de afuera, véalo entre nosotros mismos. Véanlo como una religiosidad que hay en nosotros, con los pentecostales no. Y no estoy diciendo que no sienta ese placer, si es que se puede decir así, no sé, de ser bautista. Me encanta ser bautista, enseño como bautista y creo como creen los bautistas, porque su única declaración de fe y práctica es la Biblia. Y creo que algunos hermanos pentecostales, los buenos, tienen diferencias conmigo que son tremendas, pero puedo estar en su seminario como el viernes y enseñar lo que no nos divide y nos enriquece. Y ni les digo si entra un travesti hoy aquí. Perdón, tengo que aclarar esto que estoy en vivo, ¿no? Pero personas que se visten de mujer, no sé, trans, lo que quiera decirle, y capaz que hasta nos corremos, como si eso fuera contagioso. No, tiene que abrazar como a cualquiera. A veces abrazamos al que golpea a su mujer en su casa y ni sabemos. Pero como no sabemos, ¡ay, qué lindo hermano! No, abrace a cualquiera porque Dios está restaurando su lugar de adoración y poniéndonos en lugar a nosotros. Para que dejemos todas las miserias y empecemos a ser esos hijos e hijas que Él nos llamó a ser, la versión de Cristo en tu vida. ¿Lo ve? Y esta mujer empezó a hablar en vez de lo que le unía, en vez de decir gracias por hablar conmigo, le dijo, che, ¿por qué habla conmigo? Si nosotros no hablamos entre nosotros. Qué loco. Y respondió Jesús y le dijo, interesante, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Y ahí hace una inversión, ¿no? Dame vos, ahora le pedirías. Y Él te daría agua viva. Y quiero decirles que Jesús ahí, aunque parezca loco, nos está invitando a orar más. Le pedirías. Si a veces caminamos, y yo también, con mucha sed, por las situaciones de la vida,
por los problemas en el matrimonio, por las situaciones con los padres, por las peleas con los hijos, por el enojo contra Dios porque no hace las cosas como nosotros le pedimos. Nos pasa, aunque usted diga que no, nos pasa a todos. Aún así, Él viene a decirte, si tú me pides, yo te doy agua. Te doy el agua para enfrentar esas situaciones complicadas. Yo las tengo. Y yo viví como hombre. Y yo puedo identificarme contigo. Y yo sé lo difícil que es. Pero levanta la vista. No te quedes mirando el agua embravecida. Mira hacia el cielo. Mira hacia adelante. Mira hacia arriba. Mira la palabra de Dios. Tengo que apurarme un poquito porque la hora se viene. Y dice que la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Interesante eso que hacemos nosotros. Tenemos que entender para creer. Y hay cosas que la vas a poder entender, pero hay cosas que no van a ser a tu manera. No podemos llegar a la raíz de todo. Cuando Dios dice perdonate, no, pero no merece. No se trata de dónde voy a sacar el agua, vos tenés que perdonar. Vos ponés jarro, el resto lo hago yo. Y todavía sigue con la religiosidad, porque dice el 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? A veces creemos que el Dios de nuestro padre o el Dios de nuestros hijos, porque a veces los que llegan son los hijos, nos pueden bendecir y de alguna manera Dios te bendice por tus padres y por tu hijo. Pero amigo, ese pozo de agua es salado si no haces a Jesucristo Rey y Señor de tu vida. Hay una relación con Jesús que tenés que tenerla vos y no la puedo tener yo por vos o alguien por vos. Decile, Dios, ¿qué quieres que haga con estas sensaciones, sentimientos que tengo? Dios, ¿qué quieres que haga con mi esposa? Dios, ¿qué quieres que haga con mis hijos, con mis nietos, con mi trabajo? Él tiene la respuesta, fresca respuesta de agua, de vida, hoy para tus situaciones. Sigo un poquito más. 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. La bendición, la fe que pueden tener tus padres no te servirá de nada en tu vida si vos no buscás aguas nuevas. Odres viejos, vinos viejos, ¿verdad? Vinos nuevos para odres nuevas. Es así. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hey, el agua que estás buscando, ¿dónde la estás buscando? Cuidado, porque tu vacía y hueca religión, aunque sea esta, no salva. El que tiene agua de vida es Cristo. Es ahí donde tenemos que ir a tomar. Y es interesante que cuando esa agua viene a uno, empieza a saltar hacia los otros, empezamos a mojar, empezamos a contagiar el gozo, no la alegría, porque la alegría es efímera. Puedo estar en el peor momento de mi vida, pero puedo seguir transmitiendo agua de vida, salpicando desde Dios hacia los otros. En Maroñas, hace 3 semanas atrás, hablé con una señora mayor, llena y cargada de 1000 culpas y enojos, que iba a la iglesia, una iglesia evangélica, y le pudimos mostrar la gracia de Dios. Entendió la salvación y la responsabilidad no solo de ser perdonados, sino de perdonar. La mujer había entrado con la cara apretada, por decirlo de alguna manera, y salió con una sonrisa en la boca. Y cuando otra vecina la vio, le dijo, ¿vos qué te pasó? Y le contó ella lo que Dios había hecho en su vida. Yo no hice nada más que charlar con ella. Lo que Dios hizo en su corazón. Saltó agua de vida de Dios para ella. Le contó a la vecina le dijo, mira, tengo una amiga que viene de Buenos Aires cada 3 meses a cobrar la jubilación y tiene una amargura. Le voy a decir que vaya. Y la semana pasada estuvimos allí.
Y cuando Dios es el centro de nuestra adoración, allí en Punta de Rieles, esta mujer vino, una señora re coqueta, se ve que en Brasil, en Buenos Aires o en Argentina tiene una vida de buen pasar, pero una tristeza. Falta de perdón, falta de agua de vida. Y cuando empezamos a charlar, corcovió y dijo, en ese predicar del Evangelio que tenemos, me dice, yo yo tengo que pagar por mis culpas, yo no acepto a Jesús. Y entonces cuando la persona dice eso, yo ya no dejo de hablar ahí, porque bueno, no puede hacer nada. Entonces le digo, ¿me permite orar? Sí. Y empecé a orar. Y empecé a recordarle las cosas que ella me había dicho. Y la mujer se quiebra. Y el Espíritu Santo empieza a tocarla. Y en un momento cambia y me dice, quiero recibir a Jesús y quiero perdonar a los que me hicieron daño. Y la mujer se fue con Biblia leyendo y escribiéndole a la persona que le había invitado. Yo ni sé nada, yo no tengo contacto, todos me lo cuentan. Se fue para Buenos Aires con la alegría y dice, voy a volver una vez por mes, quiero congregarme ahí. Cuando Dios empieza a cambiar el agua de adentro, el agua estancada, y empieza a hacer correr en tu corazón el agua de vida, esa agua de vida salpica, amigos. ¿Ahora quiere decir que no voy llorando? Ahora no, pero si quiere después de la salida le cuento. Pero Dios sigue siendo Dios, tiene el lugar que corresponde y merece toda nuestra adoración. Y nosotros el lugar que nos corresponde a nosotros. Voy a ir rapidito. Es interesante que cuando la mujer le habla de religiosidad y Jesús le explica que necesita un agua diferente, la mujer en el verso 15 le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ahora, Jesús, te están pidiendo el agua. Si soy uruguayo, ¿no? Al lado de Jesús, le digo, te está pidiendo el agua, ¿para qué vas a preguntarle por el marido? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Pero el tema es que para poder recibir el agua que Dios da, hay que mirar para adentro. Jesús la saca de la religiosidad y la pone en mirar para adentro. Trae a tu marido y muy astutamente, porque nadie quiere mostrarse pecador ni débil delante de los demás. Si tiene alguien acá que pueda hacerlo, hágalo. Si tiene alguien que no le va a juzgar por sus miserias, hágalo. No se guarde la miseria. Porque Dios sabe que vos y yo, todos, somos unos miserables. Perdón, ya sé que no va a venir más después de lo que le dije, ¿no? Pero no en ese sentido, miserables pecadores. Y necesitamos su gracia, su gracia. Y la forma es sacarlo de adentro. Si vos no lo sacás, reventás. Y lo que es peor, cuando muera te va de cabeza al infierno. Gracias, pastor, no vengo más. Pero de verdad es urgente que manejes esto. Y sigo, Jesús le pregunta por su marido, respondiendo la mujer le dijo, 17, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, y encima le hace una radiografía y la deja respuesta. Si me hace eso, ¿qué te manda, atrevido? Lo primero que hacemos es rechazar, pero cuando en realidad el Espíritu Santo está convenciendo de pecado, no tenemos problema de expresar la miseria, y menos si Dios nos saca de ellas. De hecho, después la contamos con libertad y podemos ser instrumentos para salpicar agua de vida hacia otro. ¿Lo entiende? Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. No puedo decirte por qué esta mujer iba al mediodía cuando el sol estaba que partía las piedras a buscar agua en vez de ir tempranito o tarde cuando iban las mujeres. Pero probablemente varias mujeres dijo, vos no se acerquen a esa y si donde se acerque a nuestro marido. Probable, no lo sé, no lo dice la Biblia. Pero le dijo la mujer en el 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Y ahí empieza a abrirse la revelación que va avanzando y entiende que este hombre no era cualquiera, era un profeta, viene de Dios, dice cosas tremendas y no es un chanta adivino, porque no solo le muestra su pasado, le muestra su presente y la impulsa hacia el futuro. Un agorero, un brujo, no te va a servir de nada y el precio que le tenés que pagar es grave, es grande. Y digo grave porque a veces el enemigo enferma, lastima, separa, vino para hurtar, matar y destruir a las personas y a la familia. Sigo un poquito más. Y ahí ella quiere volver a
a la religión, ¿no? Nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y empezamos a pelear si soy bautista o si no soy. Y Jesús le dijo, mujer, wow, qué amoroso maestro. Créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación, les guste o no, viene de los judíos. Listo, elección del Padre. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Y quiero terminar con esto, porque la hora se ha pasado, hay Santa Cena, cuando hay Santa Cena se nos hace un poquito más largo el culto y se te pegan los tallarines, amado. Pero quiero decirles, la hora viene y esa hora, no va a ser mañana. No sigas esperando para adorar al Padre cuando se acomode tu vida. Ay, cuando sea más bueno. No existe tal cosa. Es hoy, es ahora. Dejá lo viejo y empezá en lo nuevo. Y esa hora viene cuando los verdaderos adoradores, si Jesús dice verdaderos, ¿sabes qué implica esto? Que hay falsos, porque si no Jesús hubiera dicho, cuando los adoradores, es la hora que vengan los adoradores a adorarme. No, los verdaderos. Y hay algo que tenés como responsabilidad, poder distinguir cuáles son los verdaderos y cuáles no, porque de lo contrario podés estar adorando un Dios falso. Y te llevan a lugares donde lo único que hacen es poner cargas y dolor y descargas y ahí aflojas, pero el bolsillo ahí tenés que poner plata. Y no estoy diciendo que no se ponga dinero como ofrenda al Señor para sostener el lugar, eso está bien. Pero hay algunas religiones que hacen culto al dinero. ¿Quién pone 2.000? Vergonzoso, porque Dios no necesita de nuestro dinero, necesita de nuestra obediencia y gratitud. Y si ponemos algo porque somos agradecidos y generosos, y eso habla de nosotros. ¿Entiende? Cuidado con los falsos adoradores. Pero como no tenemos que mirar a los demás, o al menos no juzgarlos, mirar si lo que están haciendo para no repetir, lo que hay que mirar es hacia adentro. ¿Eres tú un verdadero adorador? Porque lo demás es cuento. Lo que pase con el que está al lado, aunque sea tu esposo, tu hijo, tu primo, tu tío, tu madre, no importa. Sí podés orar por él, pero lo que importa es, ¿realmente eres tú un verdadero adorador? ¿Y cómo adoran los verdaderos adoradores? Qué importante. Siempre para mí este versículo me hace salir humito. Bueno, no preciso mucho para que se salga humo a mí, pero espíritu y verdad. ¿Por qué los pone a la misma altura, en la misma condición? Porque si damos rienda suelta solo al espíritu, terminamos haciendo cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Y a veces le gritamos al diablo y a Dios como si fueran sordos. Dios no es sordo y el diablo tampoco. Al diablo basta que le digan en el nombre de Jesús, salí de acá. ¿Y sabe qué tiene que hacer en el nombre de Jesús? Salir de acá. Punto. Y nosotros, y a los gritos como, y ni te digo cuando hacemos iglesias que hacen show adelante, quiere hacerlo, hágalo, pero lo mejor es agarrar a la persona que tiene ese problema, llevarla a un lugar más tranquilo, reprender al diablo y ayudarla a que salga de eso. No es la persona el problema, Cristo trae libertad. Él es agua de vida, no avergüenza. Él es esperanza. Entonces hace que si solo espíritu nos descarriamos y terminamos hasta decretando. Y si es solo verdad, estamos en la lupa mirando a ver qué están haciendo el resto. Y no me corresponde, si miro lo que está haciendo y le digo algo, es por amor para que lo cambie, pero no me corresponde a mí. Yo te tengo que seguir amando y abrazando. ¿Entiende? Un equilibrio. La adoración verdadera lleva un equilibrio con la Biblia y con lo que Dios nos está hablando.
Y cuando uno es sensible puede escuchar, ¿te crees que sos el cedro o ciprés del Líbano? Y cuando lo entendés te humillás y buscás esa sanidad que viene de Dios. Y lo que es mejor, el Padre está buscando ese tipo de adorador. El Padre te busca, mi hijo. El Padre te busca, mi hija. Él quiere tener una relación tan estrecha contigo para que puedas ser un buen adorador de Él, poniéndolo tú en el lugar que Él tiene, poniéndote en el lugar que tú tienes que estar y salpicando agua de vida. Te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Si hay alguien aquí que en su corazón tiene el deseo de decirle a Dios que perdone sus pecados, si se arrepiente de ellos, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Solo Jesús puede perdonar tus pecados. Y si este es tu deseo, allí donde estás, decile, me arrepiento. Decile en tu corazón, Dios, me arrepiento de mis pecados. Dios, yo creo que Jesucristo, tú eres Dios. Yo creo que naciste en un establo maloliente. Decile, yo creo que viviste una vida santa y creo que moriste en la cruz y la ira de Dios cayó sobre ti para que no cayera sobre mí que la merecía. Yo creo que venciste la muerte y resucitaste y creo que un día vendrás por tu iglesia. Te entrego mi corazón. Decile así, Señor Jesús, te entrego mi corazón y te recibo en él como el Señor y el Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, te invito a que a la salida puedas acercarte y comentarme. Y quiero terminar con esto. El mes que viene, Dios mediante, un grupo de jóvenes, menos yo, estaríamos saliendo para Paraguay. Te invito a que seas parte de llevar el Evangelio a ese lugar. ¿Cómo? Orando por esas personas. Interesate. ¿Quién va a ir? Creo que va Adrielis, Camila, Octavio, varios jóvenes, Karina, por supuesto, y sé que hay algunos más. Interesate. Otra forma, si querés, poné en tu sobre ofrenda de misiones y separá, por poquito que sea, le vas a estar ayudando a cualquiera de esos chicos. Hay algunos que ni siquiera trabajan, vamos a tratar de ayudarlos igual, pero que no tienen cómo sostener esto. Sé parte, pero no dejes de orar por lo que Dios está haciendo acá en Montevideo, acá en Radio Norte, acá en Montevideo y hasta lo último de la tierra. Te amo, que Dios te bendiga y gracias por tu atención.